Se reportó que 15.000 unidades de transporte extraurbano no pudieron operar con normalidad, significando una pérdida de 3 millones de quetzales. Bloqueados hay cerca de 15.000 unidades a nivel nacional. Las pérdidas, dependiendo del tiempo que el bloqueo continúe, puede alcanzar cerca de los 3 millones y medio de quetzales el día de hoy de pérdida para todos los transportistas. El problema mayúsculo, no solo para el transporte en general, sino que todas las personas que van hacia su trabajo, que tienen que hacer emprendimientos, que van a hacer sus diferentes actividades a lo largo del día, pues se ven frustrados de poderlo realizar. Al respecto, la cúpula empresarial emitió su postura por este tipo de medidas. Las pérdidas que se generan por los bloqueos carreteros en Guatemala son millonarias, pero más afectan a los pequeños, medianos comerciantes y agricultores cuyo producto se estropea. Las grandes empresas tienen mecanismos de transporte que son refrigerados, mucha mejor capacidad logística que los pequeños y medianos comerciantes y agricultores guatemaltecos, que es a quienes más afectan estos bloqueos carreteros. Parte de lo que pedimos en el comunicado que fue publicado esta mañana es que las autoridades investiguen no solo a las personas que están en tierra en el momento de los bloqueos, sino a las organizaciones que convocan, mueven logística y financian las operaciones del bloqueo. Estas acciones son acciones que son criminales en contra de las libertades de los guatemaltecos. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿no? Millonarias pérdidas que se reportan con algo, Sandy, que mira, yo ya no entiendo. Fíjate, aquí en Guatemala manifestación ya es sinónimo de bloqueo y uno empieza a investigar y dice, ¿desde cuándo pasa esto? Te doy un dato y este dato te va a sorprender. Del 2012 al 2019, primer dato, más de 806 bloqueos, pero si lo tomamos del 2012 al 2021, superamos ampliamente los 1.000 bloqueos que en teoría son manifestaciones. Es decir, aquí en Guatemala ya durante los últimos 10 años, aunque usted no lo crea, 10 años, las manifestaciones de a poquito, sin darnos cuenta, hasta que llegan a estos extremos, se han convertido literalmente en bloqueos que paralizan el país. Y eso que hay que considerar que la pandemia también marcó un tiempo en el que varias organizaciones pues no se organizaban para salir a manifestar por la situación de pandemia. Pero si no, imagínate también ¿cuántos tendríamos, cuántos más se hubiesen registrado, Julio? Sinceramente, aquí hay que preguntarnos qué está fallando o qué está pasando por lo que se registran constantemente bloqueos que afectan la movilización, tanto de las personas con el libre tránsito, la libre locomoción, como también el traslado de los productos y mercancías. Yo voy a decir algo que a quienes bloquean no les va a gustar, ¿no? Pero ese algo que voy a decir es una gran verdad, es decir, ¿se reconoce el derecho a la manifestación? Sí, claro. Por supuesto, artículo 26 de la Constitución, no lo podemos negar. Pero el derecho a manifestar no significa el derecho a manifestar y bloquearle otro tipo de derechos, el derecho a la libre locomoción, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tantas cosas al resto de guatemaltecos, el derecho a la industria, es decir, a que se produzca dinero en este país. Entonces, fíjate cómo es esto. Si fuese otro país, por ejemplo, más tarde cuando Andrés Estrada hable de Francia y los resultados que dan nuevamente electo al presidente, o reelecto, mejor dicho, al presidente Macron, en Francia, cuando han habido este tipo de situaciones, allá esto se dialoga un momento y si en el diálogo esto no funciona, pues se utiliza la fuerza policial para reprimir esa manifestación en el sentido bueno. Reprimirlo me refiero dispersarla como debe ser con mecanismos no letales. Aquí en Guatemala no sé por qué llegamos a esperar tanto y por qué no se puede hacer eso y liberar, porque son pocas personas en cada punto. El diálogo está, pero pasan 3, 4, 5, 6 horas, la economía se cae y la gente mientras tanto esperando. Porque también creo, Julio, y tú que eres especialista en temas de seguridad, me dirás, la policía entonces, ¿qué capacitación o qué armamento se le da para poder pues disolver también las manifestaciones? Correcto. Aquí también el punto de seguridad, ¿cómo lo analizas? Sí, la policía para este tipo de situaciones tiene y cuenta con armamento no letal. Hay batones, hay gas pimienta, hay bombas de gas pimienta para dispersar manifestaciones y deberían de haber por lo menos 2 ballenas que lanzan agua y hay que utilizarlas sin miedo, sin temor, porque el bien común no es el bloqueo. A ver, antes de los datos, le digo a usted, guatemalteco, ¿en qué mejoró su vida
el día de hoy con estos bloqueos? ¿En qué mejoró su trabajo? ¿En qué mejoró su ingreso? ¿En qué mejoró su familia? En nada. Simple y sencillamente nos vamos hacia atrás. Vamos con datos, Por Andy. supuesto, adelante. Claro que sí. Miles de millones de quetzales resultan siendo uno de los saldos más visibles en cada uno de los bloqueos. Desde el año 2012 se han registrado más de 1000 en el país. Con los bloqueos se paraliza la economía, se paraliza la cadena de distribución de productos que entran y que salen de Guatemala y también se detiene el libre transitar de las personas. En los otros datos que hemos preparado, Sandy, cabe señalar que productos vitales, imagínate tú, medicinas y alimentos no llegan a su destino. Algunos de ellos inclusive con riesgo de arruinarse, pues pueden ser perecederos. En general lo que se produce es una cadena de pérdidas, pues se debe invertir más recursos en logística. A lo largo de los últimos años el gobierno ha buscado la vía del diálogo para no reprimir los bloqueos y no generar otro tipo de violencia. Otra cosa importante es los bloqueos surgen de manera espontánea. Alguien está financiándolos, alguien está organizándolos y detrás de ellos existen diversos tipos de intereses, porque estos bloqueos no son espontáneos, obedecen todavía a las viejas ideologías de izquierdas y de derechas que debemos de olvidar aquí en Guatemala, porque Guatemala es una y se lleva en el corazón y no se manifiesta a través de este tipo de bloqueos que nos daña a todos. Así es, Julio. Vemos entonces las repercusiones que van a tener. Hoy, por ejemplo, observaba a varias personas en redes sociales que compartían lo complicado que fue movilizarse para sus lugares de trabajo. Yo espero que hayan tenido la comprensión de sus patronos, del hecho porque llegaron tarde, porque de verdad algunos indicaban que incluso por el anuncio que se había hecho, habían salido muy temprano, mucho más de lo que lo hacen todos los días, y aún así se vieron seriamente afectados. También la parte de la economía, ya el CACIF daba a conocer sus estadísticas, pero cuando lo vemos, por ejemplo, en temas de emprendedores o empresas pequeñas también, el anuncio que se hacía hoy pidiendo a sus clientes que tuvieran la comprensión del caso porque todos los sistemas de envío no pudieron hacer las entregas hoy. Si queremos desarrollo en Guatemala, si queremos inversión y queremos más trabajo, tenemos que dar seguridad en primera instancia, pero también certeza jurídica, y la certeza jurídica pasa por esto, es decir, ¿quién quiere venir a invertir a un país donde en cualquier momento te hacen bloqueos, se pierde tu producto, no llega a tiempo, te causa más gastos de las ganancias que podría producir? Esperemos una cuestión. Para el día de mañana supuestamente está organizada otra jornada de bloqueos. Yo creo que el llamado ahorita es a que sin que exista esa orden, porque hay una orden, una resolución, un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad que le ordena precisamente a la PNC que pues desocupe esos bloqueos, sin permitir que se bloqueen estos lugares, se haga. ¿Por qué? Porque Guatemala necesita trabajar, Guatemala necesita producir, Guatemala necesita levantarse, Guatemala necesita desarrollo, y el desarrollo, señoras y señores, no llega de esta manera, porque como dijiste tú, Sandy, ¿cuántas personas hoy le van a descontar el día porque llegaron tarde? ¿Cuántas personas no pudieron vender en la economía informal? ¿Cuántas personas tal vez perdieron su trabajo, perdieron su cita al IX, perdieron las medicinas que le iban a dar en el hospital? ¿Cuánto daño nos hacen los bloqueos? Aparte de esto, ¿cuál es el seguimiento que se le da a este bloqueo hoy? Es decir, se inicia con una mesa de negociación que finalmente que sea efectiva, porque hemos visto también que se establecen mesas de diálogo que solo se quedan en eso, en un diálogo y se acabó. Así es. No hay acciones concretas, no hay al final acuerdos concretos que se puedan tener. Entonces, ¿cuál fue el avance que se tuvo con esta manifestación? Este es el punto, porque por cuestiones como estas, donde no vemos que exista al final alguna solución o algún acuerdo, es que en los próximos días volvemos a ver el mismo grupo, volvemos a ver las mismas peticiones y al final no hay solución. Entonces, pierde efectividad una manifestación y es más lo negativo que se deja que lo positivo. Así que hay que analizar qué es lo que está pasando, si está funcionando bien con el sistema de diálogo o de qué forma se pueden evitar estos bloqueos. Vamos ahora con otras noticias.